Pues vamos a retomar este tema después de esta tediosa introducción teórica. Nos vamos a meter ya en materia en el estudio de las imágenes. El estudio de las imágenes que a mí me acompañó durante algunos años durante mi tesis doctoral. Yo me dediqué a estudiar cómo se configuran las imágenes de la liturgia cristiana en la Edad Media. Y claro, esto puede sonar, dice, bueno, esto seguro que está estudiadísimo, seguro que ya alguien lo ha hecho. Pues queda muchísimo por hacer. Señal es que hay muchos doctorandos interesados en hacer sus tesis doctorales sobre estas cuestiones, que yo veo una cuestión heroica en el siglo XXI, ¿no? Que criaturas de 25 años quieran dedicarse durante 5 años de sus vidas, o 4 o 3 o los que sean, a estudiar la liturgia medieval. Es algo maravilloso, pero peligroso. Esas pobres criaturas no serán las mismas después. Bueno, vamos a estudiar los programas visuales de la liturgia medieval a partir de 4 secciones muy sencillas, porque en 1 hora ya ven que mucho no se puede profundizar. Primero estudiaremos cómo surgen las primeras imágenes de la Eucaristía. Hemos dicho que la misa es el primero de los sacramentos, el más importante, el que no admite discusión sobre que sea sacramento, es decir, en todas las formas litúrgicas y a lo largo de todo el tiempo se considera un sacramento, y vamos a ver cómo surgen las primeras imágenes de la Eucaristía. Y dejaremos para el final los tipos iconográficos, los tipos visuales de los restantes sacramentos, sobre todo a partir del siglo XIII, cuando ya hay 7. Y les contaré, bueno, pues algún caso, incluso de mi propia experiencia investigando estos temas. Las primeras imágenes de la Eucaristía se sintetizan en las prefiguras que los temas eucarísticos tienen, en ideas, conceptos o realidades que provienen del Antiguo Testamento, lo que llamamos las prefiguras veterotestamentarias, estos temas así provenientes del campo de los estudios iconológicos. Saben ustedes que cuando surge el cristianismo se diferencia del judaísmo en que el judaísmo es anicónico. ¿Qué quiere decir que sea anicónico? Que no tiene programas figurativos, teniendo en cuenta la prohibición veterotestamentaria de representar a Dios y los elementos divinos mediante imágenes. Seguro que recuerdan ustedes, y además aquí en propia conciencia, la escena de Moisés subiendo a por las tablas de la ley, y cuando Moisés baja con las tablas se encuentra a los israelitas adorando un becerro de oro. Y claro, dice, ¡pum!, y parte las tablas y dice, se acabó esto no puede ser. Entonces el pecado de la idolatría es, en este caso, adorar imágenes que son ídolos, que son representaciones de lo que puede ser un Dios, pero no lo es. Entonces los primeros debates en torno a la imagen cristiana tienen que ver sobre si es lícito o no es lícito representar las ideas divinas. Cuando la teología asume una religión icónica, es decir, una religión basada en imágenes y no basada en la prohibición de representar imágenes divinas, parte sobre todo de una idea. La idea de cuál es la primera imagen de Dios. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Según la Biblia, los seres humanos, porque el Génesis dice, y Dios hace al hombre a su imagen, con lo cual la primera imagen de Dios seríamos nosotros. Entonces, partiendo de esta idea de que nosotros somos la primera imagen de Dios, nosotros estamos representando la visión humana de Dios. La visión humana de Dios no está prohibido que se represente, o está dentro de nuestras capacidades cognoscitivas representar la imagen de Dios. Bueno, aquí la teoría del arte, tiene mucho que decir, pero no nos vamos a meter en estos vericuetos. Vamos a decir que las primeras imágenes del sacramento de la Eucaristía van a justificar que el sacramento de la Eucaristía está inspirado y asentado en las ideas del Antiguo Testamento. Y hay distintos motivos o distintas escenas del Antiguo Testamento que anuncian el sacramento de la Eucaristía. Uno es, la ofrenda del justo Abel, aceptada por Dios, frente a la de su hermano Caín, rechazada por Dios. Entonces, la ofrenda del fruto de la tierra. Esta sería la primera prefigura de la Eucaristía. La segunda sería el propio sacerdocio de uno de los sacerdotes más importantes del Antiguo Testamento, que es Melquisedec. Y la tercera sería la ofrenda de Abraham con Isaac, es decir,
el ofrecer a su propio Hijo en sacrificio, que es lo que hace Dios Padre sometiendo a Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, a partir de estas tres realidades que implican sacerdocio, ofrenda del fruto de la tierra y ofrenda del propio Hijo, se codifica conceptualmente el sacramento de la Eucaristía del Nuevo Testamento asentado en el Antiguo Testamento. Con lo cual, las primeras imágenes litúrgicas de la misa están relacionadas con los elementos del Antiguo Testamento en torno a un altar cristiano. Tenemos este caso, por ejemplo, en la iglesia de San Apolinar, en clase, y bueno, tenemos muchos más ejemplos. El segundo tipo es el que relaciona la última cena con la Eucaristía. Ya saben ustedes, como hemos dicho antes, que Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía, es decir, dice que aquello se tiene que repetir, haced esto en conmemoración mía, y por tanto está diciendo, celebrad esto mismo que hemos hecho, que hay que repetir la última cena. Por tanto, las imágenes de la última cena van a ser las primeras imágenes de la Eucaristía. El tercer tipo iconográfico que surge de la Eucaristía en época altomedieval, sobre todo en el siglo V y en el siglo VI, es el que se conoce como la comunión de los apóstoles, que es un tema bizantino. La comunión de los apóstoles es un tipo iconográfico donde hay una dualidad espejo, es decir, hay un altar partido por la mitad y Cristo sufre bilocación, es decir, hay dos Cristos en esta imagen, que da la comunión a los apóstoles hacia un lado y hacia el otro. Es decir, hay dos figuras que son Cristo y está dando la comunión a los apóstoles. Esto es una mezcla entre la imagen de la última cena y las imágenes de la distribución de la comunión en la Eucaristía, ¿vale? Y aparece, bueno, pues en multitud de programas visuales, de mosaicos, de pintura mural, en Bizancio, y aquí tienen en una patena, es decir, en un plato de uso litúrgico. Y dentro, esto sería como la metaliturgia, es decir, dentro del plato que se utiliza para la liturgia, ¡plas!, metemos una escena del origen de la codificación visual de la liturgia. Y también, por supuesto, las primeras representaciones de esa fracción del pan. Y sobre todo en algunas catacumbas aparecen ilustraciones de cómo sería ese ágape, cómo sería esa fractio panis, que sería el precedente de la Eucaristía, el precedente de la misa. Las representaciones iconográficas de la liturgia más antiguas que conocemos, es decir, de una misa, de un sacerdote celebrando la Eucaristía, están en un tipo de manuscritos muy concretos y se remontan al siglo IX. Es decir, hay que esperar al siglo IX para que tengamos imágenes de curas celebrando la misa, para entendernos. ¿En qué tipo de libros aparecen? Pues miren, cuando vamos a una iglesia y vemos a un cura leyendo de un libro, no está leyendo de la Biblia, como me preguntan los alumnos de la universidad cuando llegan a las asignaturas de arte medieval. La Biblia no se lee en misa como libro, sino que se lee de los llamados libros litúrgicos. Hoy en día hay misales, leccionarios, quizás en alguna catedral haya un evangeliario, es decir, libros que contienen distintas partes de la misa según el lugar desde el que se lea. El primer libro litúrgico que surge como libro de altar, como libro para colocar en el altar y leer desde allí, fragmentos, oraciones o distintas partes de la misa, es el sacramentario, que es el precedente del misal, pero que incorpora dentro de su propia estructura también el Evangelio y algunas perícopas de lecturas del Antiguo Testamento. Perícopas son fragmentos pequeñitos. Bueno, pues este sacramentario, este manuscrito de altar, incorpora en los primeros modelos de manuscritos ilustraciones dedicadas a representar escenas eucarísticas. Aquí tienen a la izquierda el conocido, es muy, muy importante, el Sacramentario de Tours, que está en la Biblioteca Municipal de Tours, donde se presenta una escena del ofertorio. Es decir, sobre el altar aparece el cáliz y la patena y el sacerdote eleva las manos y los dedos de las manos se entremezclan y uno ya no sabe cuántos dedos hay.
¿Eso qué significa? Pues que la ofrenda que hay sobre el altar se dirige y se canaliza como si fuera por poderes, a través de una realidad que está arriba. A la derecha tenemos una de las muchas ilustraciones que ornamentan las capitales de los manuscritos, en este caso sacramentarios. Aquí tenemos el sacramentario de Drogo o de Drogón, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, y en una de las letras capitales de la palabra Dominus, de decir Dominus vobiscum, es decir, el Señor esté con vosotros. Bueno, pues es la frase con la que comienza el prefacio, que es decir, la primera parte de la liturgia eucarística. Y a partir del prefacio aparece una representación visual de la misma escena que está representada en las palabras. En misa, si fuéramos a una misa medieval, se recita o se canta la oración superoblata, que hoy en día se conoce como oración sobre las ofrendas, que dice algo así como, imagínense: acepta, Señor, los bienes y los sacrificios que te ofrecemos y dirígelos hacia tu santa morada, por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Y de repente se dice: el Señor esté con vosotros. ¿Y qué hace la gente? Se pone de pie, porque sigue Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda, es decir, levantemos el corazón. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia el Señor. Entonces, esta escena que vemos aquí es la representación visual ¿de qué? Del Señor esté con vosotros. ¿Entienden? Una de las primeras imágenes de una escena de la liturgia medieval. El momento donde se dice: venga, todos arriba, que vamos a celebrar la parte más importante de la misa. Hay otra parte fundamental de la que tenemos que hablar si queremos hablar del origen de la imagen de la misa. Y es el llamado, o las llamadas imágenes del Teigitur. Si nosotros siguiésemos avanzando la misa desde el prefacio, esta parte donde se dice: el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, llega un momento donde se canta el Sanctus. ¿Saben ustedes? Santus, Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, plenis unceli et terra gloriet. Bueno, es decir, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo. Bueno, después del canto del santo comienza la parte nuclear del canon, es decir, la parte principal de la plegaria eucarística. Si nosotros seguimos el canon romano, es decir, la única plegaria eucarística disponible desde el siglo XI hasta el siglo XVI, y desde el siglo XVI hasta 1970 más o menos, donde solo había una plegaria eucarística, esa plegaria eucarística comienza después del Sanctus siempre igual. Y es con este fragmento que tienen aquí debajo. Es decir, Teigitur clementissime Pater per Jesucristum filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas aec dona, aec munera, aec santa sacrificia elibat. Es decir, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Y seguirá: estos dones que fueron el sacrificio del justo Abel, el sacrificio del sumo sacerdote Melquisedec, el sacrificio de Abraham llevando a su hijo Isaac. Esto dice después la plegaria eucarística. ¿Les recuerda algo? A las primeras prefiguras de la Eucaristía, que están enumeradas directamente en la parte que viene después de la plegaria eucarística. Es decir, las primeras imágenes de la Eucaristía son la rememoración visual epifánica de todos los personajes que se hacen el recorrido en las palabras, las palabras que van antes de la consagración, justo antes de la consagración. Estos son, digamos, unos fragmentos que se leen unos minutos antes de decir: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y en estos libros, en estos sacramentarios, en estos libros hechos para tener sobre el altar, imagínense ustedes, segunda semana de Cuaresma, pues un formulario de oraciones para la segunda semana de Cuaresma. ¿Cuándo se utiliza esa página? La segunda semana de Cuaresma, porque cuando estamos en la tercera ya hay otra página. Quiere decir que hasta el año siguiente esa página ya no se vuelve a tocar.
Pero claro, hay una parte de la misa que es invariable, que no cambia y que es todos los días lo mismo, que es la plegaria eucarística. Es decir, aunque el prefacio sea variable, desde el Te Igitur en adelante hasta la doxología, hasta el momento en el que se dice por Cristo, con Él y en Él, más o menos, todo eso es todo seguido igual, sin cambio ninguno en todas las misas del rito romano. Con lo cual, esas páginas del misal son las que están más sobadas, las que están más desgastadas, las que tienen una marquita, un registro, los primeros registros, las primeras marcas, lengüetas en los libros, están ahí. Porque esa página se usa siempre. De hecho, están tan sobadas que a partir del siglo XVI se decide sacar esas páginas de los libros y ponerlas en unos cuadros sobre los altares, que es lo que se conoce como sacras. Si ahora van a la catedral, como he estado yo esta mañana, en todos los altares laterales hay unos cuadros con la parte que va desde la plegaria eucarística hasta la doxología, porque era igual en todas las misas. Entonces, ¿para qué voy a ir yo al libro a ver la misma página todos los días? Bueno, pues cuando no hay esas sacras, es decir, en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, yo tengo esas páginas porque son las páginas más importantes, porque se repiten igual en todas las misas. Con lo cual, en estas páginas van a nacer las primeras imágenes de la liturgia. Dentro de estas páginas, en las ilustraciones de estas páginas, se van a codificar las primeras imágenes de la liturgia. Sobre todo en la T de Te Igitur Clementissime Pater, que es lo que se conoce como las imágenes del Te Igitur. Fíjense que aquí la T muestra algunas de estas cuestiones. Muestra el sacrificio del sumo sacerdote Melquisedec, la ofrenda del justo Abel y el sacrificio de Isaac. ¿Recuerdan que las primeras imágenes mostraban estas imágenes del Antiguo Testamento? Bueno, pues como estamos viendo aquí, estas son las páginas del Te Igitur de otros manuscritos sacramentarios medievales. Es decir, aparece la T, pero la T ahora ya no es una T normal, ahora es la cruz de Cristo. Y aquí, Te Igitur Clementissime Pater per Jesu Christum Filium Tuum, aquí la T, en las páginas siguientes el resto, aquí Te Igitur Clementissime Pater, Te Igitur Clementissime Pater. ¿Se fijan? Es decir, las primeras imágenes de la Eucaristía están en los libros que se utilizan en la misa, decorando las páginas de la parte más importante de la misa, que es la consagración. Cuando empieza la consagración, empieza diciéndole: acepta, Señor, estas ofrendas que tenemos aquí y condúcelas y transfórmalas y conviértelas en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que dice la oración. Con lo cual, estas imágenes del Te Igitur van a ser el soporte de las primeras imágenes de la Eucaristía. Un segundo tipo de imágenes de la Eucaristía son las que yo he titulado las misas presididas por los santos. Es decir, sin una intencionalidad de plantear cómo es visualmente la Eucaristía, la manera de representar a ciertos santos como sacerdotes, como obispos, como papas, es ponerlos a celebrar la misa. Esto es como cuando hoy en día ven una serie de televisión y de estas cutres, que no están bien hechas, ¿no? Y de repente pues uno se encuentra a un obispo paseando con la mitra, el báculo y la casulla por el medio de una calle. Y para que sea obispo, nos lo visten de obispo, no vaya a ser que el espectador piense un poco, y entonces sabemos que es obispo, porque lo han vestido de obispo. ¿El obispo sale a la calle con mitra, báculo y casulla? Pues no, bendito sea. Entonces, en el arte medieval a veces nos encontramos estas cosas. Aparece un santo vestido de obispo o un papa durmiendo. Piensen, por ejemplo, el sueño del Papa Sergio, y el papa duerme vestido, como si fuera a celebrar la misa. ¿Para qué? Para que sepamos que es el papa. Pero no significa que el papa vaya vestido así. Bueno, pues una manera de legitimar a ciertos santos y decir: oigan, estos santos eran sacerdotes, es ponerlos a celebrar la Eucaristía. Con lo cual, después de estas primeras imágenes de la Eucaristía,
en los libros litúrgicos, las siguientes imágenes que surgen no son las de los libros litúrgicos, ya son las imágenes de santos a los que los ponemos a celebrar misa, para decir qué santo era que celebraba la Eucaristía. Aquí tienen la llamada Misa de San Gerardo. Misa de San Gerardo, Misa de San Gil. La más famosa, la que llega a todos nosotros en toda nuestra imagen popular, es la llamada Misa de San Gregorio, que les sonará, que no es otra cosa que San Gregorio celebrando la Eucaristía. Bueno, pues todo esto son santos celebrando misas. Y cada misa de cada santo tiene una serie de características que nos permiten, pues, identificar elementos litúrgicos. Por ejemplo, aquí, en la Misa de San Gerardo, esto es un manuscrito que se conserva, es un evangeliario encargado por la abadesa Uta de Ratisbona, se conserva en una biblioteca del lugar, y es muy interesante porque muestra qué objetos están sobre el altar. Es decir, nos da una idea de con qué objetos se celebra la Eucaristía. Pero ha permitido, por ejemplo, nos ha permitido decir que el llamado ciborio de Arnulfo de Carintia es el mismo que se está representando en el manuscrito. Yo creo que todos pueden ver que este artefacto dibujado o ilustrado sobre el mismo altar, que era un artefacto que se utilizaba en el espacio de la liturgia galicana como ciborio, era como un pequeño baldaquino, como el que tienen en la catedral en grande, pero en pequeño para colocar sobre el altar. Y dentro de ese baldaquino se colocaban las especies eucarísticas, las llamadas palomas litúrgicas, las píxides, se suspendían en una especie de elemento pinjante que caía en medio del ciborio. Y actuaba no como un sagrario, sino como una especie de expositor, como si fuera una custodia, de las que se utilizan para las procesiones. Este elemento cae en desuso en la liturgia galicana y solamente se mantiene en esas zonas. Claro, ¿cómo sabemos que este era el ciborio original de San Gerardo de la Catedral de Ratisbona? Pues porque en la imagen de la misa de San Gerardo aparece una representación calcada al ciborio de Arnulfo de Carintia. Con lo cual esto ha permitido saber que esta pieza originalmente era la que aparece en la propia imagen. ¿Se fijan? Más imágenes de misas de santos. Tenemos, por ejemplo, a San Basilio celebrando la Eucaristía. Yo antes les hablé del rito bizantino, de la liturgia bizantina, y les dije así, de forma muy general, que la liturgia bizantina viene a hacer como la liturgia romana y viene a transformar todas las liturgias locales y se reforman todas bajo el rito bizantino. Pero el rito bizantino tiene distintas tradiciones. Tiene la divina liturgia de San Juan Crisóstomo y tiene la tradición de la liturgia de San Basilio. Son como dos fuentes, como dos tipos de textos, como dos formularios. Y aquí tenemos una manera de justificar que, oiga, ¿cuál es la buena? La de San Basilio, porque aquí tenemos las imágenes de San Basilio celebrando la Eucaristía. Se fijan esa presencia de ese ciborio, pero se fijan que hay una serie de elementos que no aparecen en las imágenes litúrgicas del rito romano, sino que son propias de la liturgia bizantina. Aquí tenemos con más detalle, vamos a ver esos elementos. Bueno, lo primero es una especie de abanico, una especie de espantamoscas como los que usaban los papas hasta el Concilio Vaticano II, que se denomina ripidion. Son una especie de, pues como estos que hay en las casas donde hay muchos insectos y se dan golpes así, como si fueran abanicos, para abanicar los vasos sagrados. Todos se imaginan, pues que claro, ¿por qué es necesario que esto exista en Oriente y no en Occidente? Bueno, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en la Basílica de San Marcos de Venecia y ha visto el Museo del Tesoro de San Marcos de Venecia y ha visto esos cálices tan gordos y tan grandes? Bueno, en el rito bizantino, la comunión de todos los fieles es bajo las dos especies. Entonces, si yo tengo un cáliz con este vaso, aquí comulgan 4 personas. Entonces, para comulgar en la liturgia bizantina hacen falta cálices grandes de vaso completo, porque tienen que comulgar todos los fieles con el vino. Claro, si yo tengo un cáliz que es como un odre de grande, es difícil que yo lo pueda tapar uniformemente en toda la misa, y claro, eso lleno de vino, se imaginan ustedes la cantidad de bichos que atrae.
Bueno, pues el ripidion es el objeto litúrgico en el rito bizantino que está diseñado para espantar las moscas, generando corrientes de aire. Después se fijan que aquí no hay el libro que hay en las imágenes del rito romano. Es decir, no hay un libro en formato códice, sino que hay un rótulo, es decir, lo que es el rollo litúrgico. Bueno, lo veremos después. Y vasos sagrados que le daremos su nombre a los vasos, a las telas, etc. Este es el ripidion, aquí tienen un ejemplar original del siglo VI de ripidion, le faltan las plumas porque esto lleva, digamos, una parte metálica y ahí van una serie de plumas ensartadas. Las plumas no se conservan, pero se conserva el ripidion. Me hace mucha gracia, en la mayor parte de museos todos los objetos litúrgicos están mal expuestos, en la mayor parte, no en todos. Pero pasa lo mismo, miren, pasa con los remates de báculos, con los remates de cruces procesionales y con este tipo de artefactos. Es decir, se presenta el remate y se le dice al señor, báculo. Oiga, no, esa es la parte de arriba del báculo. Le falta la parte de abajo, que es el mástil, que es por donde se agarra. He visto solamente 3 museos de los que he ido que indican remate de báculo o que reconstruyen la parte del fuste para que la gente diga, oiga, esto se coge por aquí. Y lo mismo con las cruces procesionales. Bueno, pues con los ripidion pasa igual. Si uno va a los museos donde tienen estos objetos bizantinos, pues ve uno, pero claro, ve una pieza que está a medias. Le faltan las plumas y le falta el mástil, para que hagan, como aparece en esta ilustración del siglo XVIII, puedan abanicar las especies eucarísticas, ¿vale? Bueno, el segundo objeto es el eucologio. El eucologio, aquí tienen eucologios en forma de libro, pero, a ver, aquí están. Aquí están los rótulos litúrgicos que se utilizan en la tradición bizantina. Tienen aquí imágenes de la propia misa de San Basilio celebrando la Eucaristía. Incluso aquí, si ampliásemos, vemos a 2 acólitos con el ripidion a los lados. Y estos rollos son los que contienen los textos litúrgicos, es decir, se van enrollando y desarrollando. ¿Lo ven aquí? Este sería el rollo que se desenrolla. A ver. Y después vamos a los vasos sagrados. Perdonen este caos de ir hacia atrás y hacia adelante. Los vasos sagrados, todos vemos un cáliz y una patena. Ya hemos dicho lo de los cálices de boca grande para que puedan comulgar bajo las 2 especies, pero aquí tendríamos que entrar en cómo comulgan los bizantinos bajo las 2 especies. Hay 5 métodos para comulgar bajo las 2 especies. Si alguno de ustedes ha comulgado bajo las 2 especies alguna vez, por ejemplo en monasterios benedictinos suelen dar la comunión bajo las 2 especies porque está autorizada desde el Concilio Vaticano II y generalizada para todos los fieles, se hace casi siempre por intinción, que es un proceso donde se moja la hostia consagrada en el vino y uno consume la mezcla de pan y vino mojado. Otra opción es beber del cáliz, pero claro, cuando tienen que comulgar 50 personas bebiendo del cáliz, bueno, ya con la pandemia, imagínense esto ya, imagínense qué asco, hay todas las babas. Bueno, pues el asunto es que los bizantinos ya habían inventado todas estas cosas y entonces tienen muchos métodos. Uno es la fístula, o pajita de sorber. Y entonces tienen esta cañita que tienen por aquí, se coloca en el borde, permítanme la barbaridad, se coloca en el borde del vaso y marca la medida. Se apoya ahí y se hace, se chupa y se deja la caña o la fístula en el lugar. Después hay otro método que es con cucharilla. Y no he traído aquí ninguna, pero se coge una gota y se derrama la cucharilla, o sea, se derrama, digamos, las gotitas en la boca. Y hay una bandeja de cucharillas que parece una cubertería. Cuando uno va a un museo, cubertería de cucharillas. Pues no es una cubertería de cucharillas, son cucharillas litúrgicas. ¿Entienden el asunto? Entonces, esto exige un conocimiento de la liturgia bizantina que, claro, pues hoy no lo hay. Y es muy diferente a las prácticas litúrgicas que usamos habitualmente, ¿no? Bueno, ya nos vamos a meter en otra cosa que son los paños. Es decir, todo esto que aparece aquí, fíjense la misa de San Basilio para todo lo que da, solo una imagen.
Aquí aparecen unos pañitos que se utilizan para tapar el cáliz y para tapar la patena. Aquí les he traído, es el poterocalima, que es una especie de velo que cubre en este caso el cáliz, y aquí les he puesto un sacerdote ortodoxo utilizando actualmente esa misma estructura de poterocalima. Y después tienen la discocalima, que es una especie de paño para cubrir la patena, que es lo que en griego es discos, ¿vale? Y después hay un paño que cubre esos vasos en el altar y se llama epitafio, como los epitafios de las tumbas, ¿vale? Aquí tienen uno conservado en Tesalónica, que bueno, pues tiene escenas vinculadas a la muerte de Cristo. Todo a partir de una imagen. Fíjense que, claro, aquí vemos a San Basilio celebrando la Eucaristía, y claro, si supiésemos griego, sabríamos que aquí está diciendo levantemos el corazón, con lo cual esto es la misma parte del prefacio donde comienza aquí la consagración y está inclinado. Con lo cual, estudiar las imágenes de la liturgia nos sirve como fuente documental cuando los textos no nos cuentan ni cómo eran los objetos, ni para qué servía, y de repente en las ilustraciones de los muros, de los manuscritos, de ciertos objetos, nos encontramos la respuesta, en muchos casos, a partes de la misa que resultaban oscuras en ciertos momentos. Bueno, otra misa es la misa de San Clemente. Podríamos contar aquí una historia truculenta sobre quién era Sisinio. Aquí tienen la misa de San Gil, también muy conocida por el milagro del perdón de Carlomagno. Aquí viene el angelito trayéndole el perdón a Carlomagno. Aquí distintas representaciones de la misa de San Gil. Pero la que ustedes más conocerán, porque es muy difundida en la península ibérica, es la misa de San Gregorio, que no es más que la conceptualización litúrgica de un milagro eucarístico. En un momento donde, como hemos dicho al principio, la Eucaristía comienza a caer en desgracia. Es decir, la gente va menos a misa. Y hay que reavivar esto. No puede ser que la gente deje de ir a misa. Hay 3 inventos o 3 innovaciones que se hacen en este momento para rescatar el culto eucarístico. La primera es la difusión de las imágenes de la Eucaristía. La segunda, les va a sonar perfectamente, que es la creación de la fiesta del Corpus Christi, que surge, se difunde a finales del siglo XII, durante el siglo XIII. Se crea una fiesta dedicada a celebrar la presencia real de Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y a partir de aquí surge la devoción a la preservación del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el misterio que hay detrás de la Eucaristía. Es decir, creer que verdaderamente Cristo está presente en el pan y el vino que se consagra en la Eucaristía. Es decir, hay un momento donde, pues bueno, sí, la gente iba a misa, pero no comulgaba, la comunión había caído en desgracia, y de repente volver a crear el culto eucarístico exacerba todavía más, digamos, lo que supone el sacrificio eucarístico. ¿Y qué hace la misa de San Gregorio? Representa ese supuesto milagro completamente anacrónico y atemporal. El profesor Hans Belting, en el libro Imagen y Culto, nos habla, por ejemplo, de esa presencia, digamos, de las imágenes dentro de objetos o de las imágenes como una realidad visual. Y a mí me gustaba buscar esas analogías, o incluso en textos de otros teóricos del arte, donde las imágenes no son solo un objeto o no son solo una realidad representada. Y aquí Cristo se hace presente de forma corpórea, no solo en el pan y el vino, sino en una imagen del propio Cristo. Se aparece y sangra sobre el cáliz. ¿Lo ven aquí? Y aparece con lo que se denomina las arma Christi, que son los artefactos, los objetos vinculados a la pasión de Cristo. Elementos, o por qué es interesante la misa de San Gregorio. Bueno, pues tienen más ejemplos aquí. Es interesante porque aparecen por primera vez objetos en el altar, o se representan objetos y sabemos cómo están colocados. Empezamos a ver paños de altar como los corporales, los purificadores, o incluso podemos ver elementos como la metaliturgia, ¿no?, que decíamos antes, ¿no? El propio libro abierto, y aquí vemos una T.
¿En qué página estará abierto si lleva una T y es una T grande? En las páginas del Teitur Clementissime Pater, que hemos visto antes. Con lo cual, claro, nosotros a partir de una sola imagen podemos decir qué instante concreto es de esa misa. ¿Recuerdan las sacras que yo les mencioné antes, esos fascículos que se repetían? Bueno, pues aquí tenemos ya el ejemplo en el siglo XV de una sacra en formato tríptico sin enmarcar. Es decir, aquellas partes de la misa invariables están aquí ya desplegadas. ¿Lo ven? Incluso los musicólogos han estudiado estas pinturas para saber pues, que esto es la melodía para cantar una parte del canon romano que se cantaba, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre con los otros sacramentos? Hemos llegado casi al siglo XV en la historia de las imágenes de la misa. Las últimas imágenes, o las más difundidas de la misa, son estas imágenes de la misa de San Gregorio o de otras misas celebradas o presididas por los santos. Pero ¿qué va a pasar con los tipos visuales o las imágenes de los otros sacramentos? Lo primero, hablar que el concepto de sacramento es una realidad que se termina de codificar en el siglo XIII. Hasta el siglo XIII ni eran 7, ni había diferencia entre sacramentos y sacramentales. ¿Esto quiere decir que no existiese el bautismo? No, el bautismo existía. ¿Quiere decir que no existía el matrimonio? Bueno, existía el matrimonio, pero de otra manera, o no tenía la consideración de sacramento. Entonces, a partir del siglo XIII, la teología sacramental determina que los sacramentos son 7 y tienen un determinado nombre. Los que generalmente se conocen: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio. Y hoy se llama unción de los enfermos y durante la Edad Media se llamaba extrema unción. Bueno, las primeras imágenes de estos sacramentos son el sacramento aislado. Un sacramento, una imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, un bautismo en el Antifonario de León. Pero ¿qué ocurre? Que claro, antes del siglo XIII, como los sacramentos no eran 7, sino que había otras realidades que se incorporaban sacramentos, había sacramentos que no podían recibir todas las personas, como pasa hoy. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal no se puede conferir a la vez a la misma persona. Es decir, una misma persona no puede tener los 7 sacramentos. Tendrá los que le corresponden. Bueno, pues lo mismo pasaba con la mezcla entre los dignatarios civiles y los dignatarios religiosos. En este caso, tenemos aquí una escena que puede ser asumida como una unción regia. La unción regia, saben ustedes que era un proceso ritual por el cual, antes de la toma de posesión de un rey de su trono o de su realidad civil, era ungido con aceite por parte del obispo. Samuel. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Es decir, el rey David fue ungido como rey en el Antiguo Testamento. Como fue ungido el rey David, durante los primeros siglos del mundo cristiano, se ungía ceremonialmente a los reyes, siguiendo la tradición veterotestamentaria, es decir, la tradición judía de ungir a los reyes. Con lo cual, la unción regia es un sacramento durante la Alta Edad Media. Y el hecho de ungir es un gesto, un signo ritual que está presente en prácticamente todos los sacramentos. Fíjense, el bautismo. En el bautismo se utilizan 2 óleos. El llamado óleo de los catecúmenos y el óleo de el santo crisma. El crisma es el tipo de aceite bendecido que está mezclado con una mixtura olfativa, lleva mirra y otra serie de elementos que huele, y el óleo de los catecúmenos, que es aceite, sin más, aceite de oliva bendecido que no huele más que aceite de oliva. Saben ustedes, y si no lo saben lo vamos a decir ahora, que cuando ustedes presentan a un niño, a su hijo, a su nieto para bautizar, lo primero que se hace antes de entrar en la iglesia es un exorcismo. Es decir, la liturgia del bautismo comienza con un exorcismo. ¿De qué? Del niño al que se le quita el demonio que pudo haber entrado con el pecado original. Pero esto
Lo han visto todos. ¿Quién no ha ido a un bautizo? Ah, claro, pero no nos fijamos, claro. Bueno, pues lo primero que se le hace al niño es un exorcismo en la puerta de la iglesia. Y ahí se le echa el óleo de los catecúmenos, que es aceite bendecido. Y se insufla al niño para que salga de él el demonio o lo que sea. Bueno, pues ese acto tiene una unción con aceite, que no es el crisma, sino un óleo especial para los catecúmenos. Porque mientras es catecúmeno, todavía no se ha salvado. Se salva por el sacramento del bautismo, que perdona el pecado original, pero implica primero sacar de la criatura todo lo que ha podido entrar que es ajeno al sacramento que va a recibir. Bueno, todo esto, naturalmente, convenientemente adornado y modificado. Pero en esencia el sacramento del bautismo comienza desde su génesis como sacramento, los primeros sacramentarios, con un exorcismo ungiendo al niño con aceite. Por eso les pongo aquí una crismera. Crismera, el botecito donde se guarda el crisma o los distintos aceites. Hay 3 óleos santos desde el mundo medieval. El crisma, el óleo de los catecúmenos, que es este aceite que no huele o sea, que no está mezclado con ningún olor, con ningún perfume, y el llamado óleo de los enfermos, que se utiliza en la extrema unción, hoy llamada unción de los enfermos. Bueno, a partir del siglo XII, toda esta evocación de los sacramentos, pues si la unción crismal, si por ejemplo la consagración de vírgenes era un sacramento, ¿por qué es solo el orden sacerdotal un sacramento y no es sacramento, por ejemplo, las vírgenes consagradas o la profesión monástica? Bueno, pues todo eso se discutió y se dijo, no, sacramento es esto y lo otro, sacramental. A partir de finales del siglo XII se comienzan a codificar las primeras imágenes ritualizadas de los 7 sacramentos. Y tenemos aquí, por ejemplo, pues un fragmento que es previo, que dice: 7 son los principales sacramentos que pueden administrar o que se administran en la Iglesia. Algunos tienen un carácter general y pueden ser recibidos por todos, es decir, nadie se puede excluir de la recepción de estos sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. Y dice después: 2 son, en cambio, que no se pueden administrar a todo el mundo en la misma condición, es decir, sagradas órdenes y matrimonio. Es decir, no puede una misma persona recibir esos 2 sacramentos, son excluyentes, ¿vale? Bueno, los primeros programas iconográficos, es decir, imágenes que combinan los distintos sacramentos, los encontramos, por ejemplo, justificando escenas del Antiguo Testamento con cada sacramento. El breviario de Belleville y el breviario de Carlos V, que son prácticamente coetáneos, hay una diferencia de unos 20 años entre estos 2 manuscritos, representan los mismos programas figurativos en el Basem Page, que es el colofón que aparece debajo de los manuscritos. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Fíjense, este clérigo derramando una especie de concha con agua por la cabeza del neófito. Tendría su pecado en el pecado original, que es los que no han recibido el bautismo, tienen el pecado original. Y en cambio, digamos, la virtud asociada al sacramento sería la fe. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la extrema unción, que es santificar el cuerpo antes de la muerte, tendría su pecado en el suicidio de Judas, que es el que murió en pecado, causando su propia muerte, y por tanto no murió, digamos, después de ser ungido por la misericordia divina, cuando le correspondía, sino que se provocó su propia muerte, y tendría, digamos, su virtud, que es la virtud de la esperanza. ¿De la esperanza en qué? En la resurrección, en la vida eterna. Bueno, entonces hay escenas del Antiguo Testamento que prefiguran, o del Nuevo Testamento que prefiguran cada sacramento, y aquí tienen, por ejemplo, un tapiz, 2 fragmentos de un tapiz que se conservan en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York,
donde se relaciona el sacramento del bautismo, por ejemplo, con la limpieza de Naamán en el río Jordán. Es decir, buscan escenas del Antiguo Testamento que se relacionen de alguna manera con cada uno de los 7 sacramentos. Tienen, por ejemplo, aquí el matrimonio prefigurado en la unión de Adán y Eva. O, por ejemplo, la extrema unción vinculada a la unción regia de David en Herbón. Es decir, buscan poner una imagen del sacramento actual, pero encima ponen la escena del Antiguo Testamento en la que se inspira. Entonces tenemos esa segunda versión. Hay las más divertidas, que son las últimas y con las que vamos a concluir y ya dar paso al coloquio, son aquellas que relacionan la pasión de Cristo con los 7 sacramentos. Y yo he encontrado muchas, pero les he traído algunas de las más divertidas y les voy a explicar un caso, un error que yo cometí en uno de mis primeros artículos y que después pues, me di cuenta de que era otra cosa y lo tuve que corregir y no pasa nada. Tienen aquí un tríptico muy conocido, que es el tríptico de los 7 sacramentos de Roger van der Weyden, y este sería el panel central, donde pues tienen aquí el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía aquí en sus distintos momentos por detrás, el matrimonio, la unción de enfermos, las órdenes sagradas. Y en el Museo del Prado se conserva una tabla que se denomina el tríptico de la redención, cuya tabla central es un tríptico, tiene 3 tablas, la tabla central muestra la crucifixión dentro de una iglesia gótica y aquí, en los laterales, aparecen imágenes de los sacramentos y en el centro aparece la Eucaristía. Yo publiqué un artículo, creo que fue en 2017, donde hablaba de esta obra. Estudiaba monográficamente esta obra en el Museo del Prado. Y yo decía que aquí estaba la Eucaristía y aquí estaban los restantes 6 sacramentos. Aquí tenemos un detalle, por ejemplo, del matrimonio. Son estos detallitos que aparecen aquí bajo estas filigranas arquitectónicas góticas. ¿Los ven? Bueno, serían estos que están aquí. Sin embargo, cuando yo terminaba mi tesis doctoral, fijé la atención en algunos detalles del cuadro que no me encajaban en esa división sacramental. Y sobre todo tenían que ver con lo que yo entendía que era la penitencia, que era esta imagen de aquí, la imagen de arriba a la derecha, esta que tienen aquí. Y cuando le di forma a una parte de mi tesis doctoral en este libro del que hemos hablado antes, Imágenes de la liturgia medieval, yo pasé a encontrar una imagen escondida dentro del cuadro que tiene, o sea, que prácticamente ni se ve, que es esta imagen que hay entre estas 2 columnas de la catedral gótica que aparecen aquí. Lo he tratado de marcar, pero es que no se ve prácticamente, ¿no? Hay que verlo directamente en el cuadro del museo y no tenía una fotografía exacta de ese asunto. Lo que se ve en ese espacio estrechito es a un clérigo con una mano encima de una cabeza de una persona. Con lo cual, mi interpretación del programa cambió completamente. Y de los 7 sacramentos pasamos a los 8 sacramentos. Recuerdan que les he dicho que hasta el siglo XIII no se codifican los sacramentos como 7 y que de repente cosas que antes eran sacramento después ya no son sacramento. Pues nos vamos aquí atrás y nos vamos a ver, esta imagen de un clérigo imponiéndole las manos a una mujer. Con lo cual mi interpretación cambió. Esto ya no era el sacramento de la penitencia, esto era la consagración de vírgenes, que es una práctica vinculada a la profesión monástica. ¿Por qué? Porque está aquí la abadesa, a la derecha, vigilando el acto de profesión, porque viste de blanco como novicia, tiene el velo blanco, y están los padres que presentan a su hija para ser consagrada. Claro, en un programa de los 7 sacramentos, pues claro, no encajaba esto, ¿dónde estaba el sacramento de la penitencia? Pero claro, si vemos que aquí hay un sacerdote imponiéndole la mano a una persona,
pues quizás el sacramento de la penitencia pasa a estar escondido aquí. Y yo tuve que retractarme y decir en un libro que me había equivocado cuando había escrito un artículo unos años antes, y no pasa nada. También me habría encantado que alguien en ese tramo me hubiese corregido, como pasa muchas veces. Se encuentra uno un artículo y va a la nota al pie y dice fulanito miente porque dice no sé qué, no sé cuántos. Y hay un montón de discusiones kafkianas, pero casi todas son sobre elementos formales o sobre disquisiciones temporales, si una cosa pasó antes o pasó después. Y en el ámbito de la liturgia no es tan frecuente eso. Entonces, bueno, pues como anécdota les traslado esta resignificación que yo he hecho de este programa visual. Tienen en el Museo de Bellas Artes de Valencia una tabla que relaciona también los 7 sacramentos con la crucifixión. Pero, como ya estamos sobre la hora, me voy a centrar más bien sobre algunos ejemplos muy divertidos. Por ejemplo, está esta visión alegórica de los sacrificios de Cristo y la institución de los sacramentos en un manuscrito de finales del siglo XV, y está esta imagen que yo he puesto de portada de la conferencia, que es con la que me gustaría acabar, que se llama Cristo en el lagar, prensando el vino, en lo que se llama la prensa mística. Y aquí aparece Cristo con la cruz a sus espaldas, y la cruz es el leño del lagar. Si han hecho vino alguna vez, pues saben que hay una máquina parecida a esto. Cristo está prensando el vino, pisando las uvas con sus pies, y las uvas se están mezclando con la sangre de las llagas de Cristo. Aquí hay un caño, y del caño sale una mezcla entre el vino tinto de las uvas y la sangre de Cristo prensada, y aquí hay unas venas que articulan la infusión de los 7 sacramentos conceptualizados todo alrededor. Y con esta imagen me gustaría concluir esta conferencia invitándoles a que encuentren algunas de estas imágenes cuando vayan a alguna iglesia, cuando vayan a alguna catedral, cuando vayan a algún monasterio, y se centren no solo en esas tradicionales imágenes del ciclo de la infancia de Cristo, la vida pública, la pasión, sino que piensen también en esas otras imágenes ritualizadas, escondidas de los rituales, donde se muestran elementos que forman parte de ese patrimonio inmaterial, que son los ritos, y que tienen que ver con esa cultura efímera que no podemos reconstruir nunca al 100%, pero que sí podemos evocar no solo a través de los textos, sino también a través de las imágenes. Muchas gracias. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estas magníficas conferencias tan profundas, tan accesibles y también ilustradas, ¿no? A mí me ha parecido especialmente interesante e importante que nos hayas planteado el tema del patrimonio cultural inmaterial, junto con esa aprender a mirar y buscar en las imágenes profundidades que ellas tienen y que todavía no sabemos decir. Y sobre todo tu final, una especie de alegato invitando a seguir continuando, porque hay un ingrediente muy importante del patrimonio cultural inmaterial, que es que pertenece a la comunidad. Como bien has dicho, no puede recuperarse, pero sí que puede mantenerse. Pertenece a la comunidad que lo conoce y que de alguna manera lo cuida o lo vive, ¿no? Y en la medida en la que conservemos esas tradiciones, sepamos identificarlas, sepamos contarlas, pues ese patrimonio cultural inmaterial que vamos reconstruyendo gracias a esfuerzos como el tuyo, pues no se perderá. Así que muchas gracias. Bien, pues es el momento de plantearle las cuestiones que consideréis oportunas. ¿Hay un micrófono? Sí, hay aquí una consulta en tercera fila. Hola, buenas tardes. Has estado planteando cómo la liturgia se muestra en sacramentarios, en manuscritos, en retablo, el de Valencia, pero me gustaría preguntarte también cómo se manifiesta en el espacio, por ejemplo, de una iglesia.
y sobre todo, más que en las iglesias románicas o góticas, en las iglesias más bien prerrománicas. La importancia, por ejemplo, porque era importante en algunas iglesias, pues las rejas como para separar el espacio del presbiterio de los fieles, en ese sentido. Bueno, yo le voy a contestar a medias y le hago también una invitación. La primera invitación es que van a tener al profesor Eduardo Carrero, que es especialista precisamente en la concepción litúrgica de los espacios. Y nadie mejor que él le puede contestar a esa pregunta. Yo me he dedicado principalmente al estudio de las imágenes, pero también le voy a contestar algo, ¿no? Y es que se nos ha vendido, hemos repetido, una historia de la arquitectura profundamente estructurada, en estilos, en etapas, en características de estilos, pero a la que hemos vaciado del contenido en función de lo que pasa dentro de los espacios. Y eso es un error fundamental, porque lo que han llamado iglesia prerrománica, que en realidad podría ser iglesia hispana frente a iglesia, yo qué sé, galicana, tiene que ver con el rito y tiene que ver con la liturgia. Por ejemplo, si estudiamos la liturgia hispánica, sabemos que son necesarias 2 cámaras al lado del altar, prótesis y diacónicon, que estructuran parte de la escenografía, saliendo los sacerdotes por un lado, saliendo los clérigos por otro, introduciéndose por otro lado. Sin esas 2 cámaras laterales, pues en un desarrollo de lo que es la liturgia del siglo IX, del siglo X, no podemos entender la iglesia visigoda, por ejemplo, la iglesia mal llamada mozárabe de repoblación, o como queramos, con la etiqueta a la que nos queramos referir a esas iglesias. En realidad son iglesias propias de la liturgia hispánica. ¿Hay una evolución ahí? Podemos hablar de... En realidad las iglesias sirven para ese mismo... El profesor Bango ha trabajado durante muchos años esta interpretación funcional de estas iglesias y de estos templos, ¿no? Lo mismo pasa en el románico, la iglesia románica como iglesia romana pura, como, digamos, templo del rito romano. Yo creo que si hiciésemos una historia de la arquitectura, al menos hasta el siglo XV, después, claro, la historia de la arquitectura es otra cosa, sobre todo por su relación con la tratadística, etcétera, ¿no? Sino que hacemos una interpretación funcional de las iglesias medievales en función de la liturgia, nos llevaríamos muchas sorpresas. Pero bueno, está por hacer todavía, y por tanto los libros siguen repitiendo esas consideraciones estilísticas que son cajones en los que han metido gente de distintas iglesias y donde se meten las iglesias que forman parte del canon. Y lo ven ustedes mucho mejor. ¿Por qué las iglesias de sus pueblos no están en los libros de la historia del arte? ¿O por qué no encajan con el prototipo de lo que es el románico, de lo que es el gótico? Y se encuentran una iglesia del siglo XIV que más bien se parece a una catedral románica y no a una gótica. Pues porque esos cajones tienen agujeros y hay cosas que no encajan exactamente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema tanto en la teoría de los estilos como a la hora de tratar de crear una historia de la arquitectura solo por los huesos y no por lo que se hace dentro de los sitios, que condiciona totalmente el asunto. Imagínense, ahora pues la directora del museo se da cuenta de que a estas conferencias viene muchísima gente y que no cabe la gente aquí. Pues igual un futuro proyecto de ampliación del museo es ampliar el salón de actos. Entonces, ¿por qué hay que ampliar el salón de actos? ¿Porque cambie el estilo de arquitectura? No, porque hacía falta meter más gente dentro. Claro, esto es una visión muy simple, ¿no? A efectos escénicos, digamos, hacen falta saber dónde van los altares, cómo se colocan, si hacen falta altares polarizados, como en el arte carolingio, por ejemplo, que hay un contraábside con otro altar, porque tiene que haber una procesión, porque hay un desplazamiento. Entonces, si estudiamos la historia de la arquitectura en relación con la historia de la liturgia, todo va encajando. Si no, pues creemos que surgen por generación espontánea innovaciones que se quedan en un mero análisis estructural, ¿no? Pero es muy, muy interesante esto. Plantéselo al profesor Carrero cuando venga, porque le va a encantar. Buenas tardes. Hay imágenes en la iglesia romana del sacramento de la Eucaristía
tomando bajo las dos especies, vamos, en lo que llevábamos los utraquistas, ¿hasta qué punto, hasta qué siglo llegó este tema este? A ver, la comunión bajo las dos especies en el rito romano. Miren, hasta el siglo IX hay evidencias no visuales, no se va a encontrar a nadie comulgando bajo las dos especies en una imagen, pero sí hay textos que registran la presencia de la comunión bajo las dos especies. Cuando cae en desgracia el sacramento de la Eucaristía, que es en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, la comunión se suprime en la mayor parte de las misas. Quiere decir, comulga el sacerdote comiendo el pan y bebiendo el vino, pero los fieles no comulgan. Y la recuperación de la comunión se hace solo bajo la especie del pan en Occidente. Esto es lo que justifica que durante prácticamente toda la historia de la liturgia occidental, o la mitad de la historia de la liturgia occidental, la comunión de los fieles sea con pan, casi en exclusividad. Sin embargo, en Oriente jamás se deja de comulgar bajo las dos especies. Y de hecho, si ustedes van a la comunión de los apóstoles, de la Patena de Riga o de otras imágenes, Cristo está repartiendo el pan, pero al lado hay dos cálices para que beban el vino. Con lo cual la imagen de la comunión en Oriente siempre es bajo las dos especies. Y en Occidente las imágenes de la comunión son muy escasas. Yo comenzaba y les ponía en la primera, esto es un tapiz, y aquí está una de las pocas imágenes que hay de la distribución de la comunión en Occidente medieval, que es un sacerdote dándole una hostia. No la están viendo. Bueno. No, un momentito, si podemos ponerla también en pantalla. La han visto porque es la imagen de la portada que yo ponía. Ya está, gracias. Ahí lo tienen. Bueno, pues esta imagen, que es un tapiz, sale pues un sacerdote dándole la comunión a una mujer que está de rodillas, en este caso, recibiendo la comunión. La comunión es a través de una hostia ya con forma de hostia. Esto es otra historia. Cuando nacen las hostias con forma de hostia, que es en la Baja Edad Media, todo esto tiene su juego. Pero ya la comunión bajo las dos especies no hay un registro visual de esa comunión. Sí que lo hay, por ejemplo, asociado a milagros eucarísticos. Y entonces sí hay el cáliz con la sangre y el pan distribuyéndose, pero no hay imágenes donde aparezca un fiel bebiendo de un cáliz o un fiel al que se le da la comunión a través del cáliz. Porque en Occidente, durante la Baja Edad Media, es algo que no se practica. Bueno, en algunos casos, y hay algunas referencias, sobre todo. Bueno, y es que, porque en el momento del cisma, lo que es el cisma entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia del Papa, las prácticas que recuerdan a los ortodoxos pasan a estar mal vistas. Y claro, al no recogerse de forma tradicional en la liturgia romana, ¿quiénes comulgan bajo las dos especies? Los bizantinos. Y por tanto, no vamos a hacer esto como hacen los bizantinos. Sin embargo, durante 1000 años la comunión fue bajo las dos especies y no pasó nada. Con lo cual, y de hecho el sacerdote comulga bajo las dos especies siempre. Y ahí nos quedamos porque yo soy un medievalista y no me dedico a la liturgia contemporánea. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues nada. Ángel, agradecerte estas magníficas intervenciones y a todos los demás nos vemos en una semana. Bueno, gracias a vosotros.